estamos en la Escuela Superior de Administración Pública. A continuación vamos a realizar un conversatorio sobre los temas de corrupción y violencia política en Colombia. El conversatorio lo vamos a realizar con mi compañera Mayra Torres, mi compañero Miguel y quien les habla, Natalia Pineda. Entonces tenemos 3 preguntas, las cuales se va a enfocar el conversatorio. La primera de ellas es: según el contexto histórico de paramilitarismo colombiano, ¿cómo la violencia ha influido en el desarrollo del Estado? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo quisiera iniciar, me parece bien, ¿no? Y vamos a plantear el hecho de cómo influye en el desarrollo del Estado. Lo vamos a plantear a través de la lectura de León Valencia, La Parapolítica, en donde digamos que cabe destacar el hecho de que los paramilitares, digamos los gobiernos locales, hicieron un vínculo, una alianza con el fin de tomar el poder, ¿sí? Los paramilitares estaban, digamos, influenciados o intentando que se capturara un poco, que se tapara mejor las acciones ilegales que ellos cometían. En un principio los paramilitares hacían la función de seguridad que se vio legitimada a través de las convivir. Esas acciones de seguridad que se tomaron posteriormente se fueron convirtiendo en que no eran suficientes en la financiación contra la guerra, contra específicamente la guerrilla, y lo que hicieron ellos fue expandir sus acciones hacia temas de narcotráfico y hacia temas también de tráfico de cuestiones de mercado negro, ¿sí? Como armas, como por ejemplo otro tipo de esas incidencias. Y en ese sentido ellos querían, que el Estado, los gobiernos locales no influyeran en sus acciones locales. Entonces para eso lo que hicieron fue empezar a ahondar en un discurso regionalista, pues con el fin naturalmente de capturar el poder y de hacer como una coerción del voto popular, con el fin de que básicamente ellos siempre fueran elegidos, de que los gobernantes que estuvieran a cargo pues no influyeran en las decisiones y en las opciones que operaban en las zonas. Y que esto lo podemos ver muy claro a través del Congreso de la República, donde los estudios dicen que en el 2002 al 2006 hubo una gran influencia de financiación del paramilitarismo en las campañas electorales, ¿sí? Que obviamente llegaron o convergieron en el hecho de curules en el Congreso. Adicionalmente, otro interés que tenía desde la perspectiva de la lectura era que básicamente cuando ellos terminaron estas acciones, ya acumularon muchos recursos, pero se convertían en un punto de acción del Estado contra las fuerzas ilegales. Entonces lo que hicieron ellos fue básicamente intentar entrar en un proceso de paz en donde controlaron todo el mecanismo estatal, con el fin de salirse librados un poco del tema de su acción ilegal. Entonces propusieron en la primera instancia, en el Congreso de la República, la Ley de Justicia y Paz, que fue tumbada posteriormente por la Corte Constitucional, que le agregó unas ciertas prebendas constitucionales, como por ejemplo el tema de justicia, pues para que no fuera ilegítimo completamente, pero que se llevó a cabo. Igualmente ellos salieron bien librados porque tuvieron penas máximo de mínimo de 3 años, máximo de 8 años, y pues que las acciones que tomaron ellos en los territorios, pues como es bien sabido, pues por ejemplo masacres como de la altura de la masacre de las bananeras, que pues básicamente son atroces en todo el sentido del derecho internacional humanitario. Entonces que ese es un primer contexto que tenemos poner sobre la mesa. Entonces Mayra, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, continuando con lo que plantea Miguel, es importante resaltar que en la lectura de León Valencia del fenómeno del paramilitarismo, inician planteando como un testimonio de cómo fue la expansión de los frentes paramilitares y cómo estos frentes paramilitares se unieron o buscaron, ayudas de la política para poder llegar al poder, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es que desde 1997 hasta el 2003 se presenta un crecimiento y una expansión de las AUC, que lo que lleva es a, que estos grupos paramilitares se expandan por la costa Caribe, por el Piemonte Llanero,
el suroccidente del país y en el centro del país, lo que provoca que exista como una alianza entre lo político y la violencia, lo paramilitar, dejando demasiadas víctimas. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era, digamos, ejercer el poder en todo el territorio colombiano para así llegar. Entonces esto lo que provoca es una alianza entre los paramilitares y los parlamentarios del país, lo que provoca distintos, digamos, problemas. Entonces, para responder a cómo la violencia ha influido en el desarrollo del Estado, lo que hicieron los paramilitares fue, digamos, que ejercer presión en la población violentamente en algunos casos, y esto hizo que digamos, algunos políticos que están influenciados por el paramilitarismo llegaran al poder, y es digamos lo que se está viendo ahorita en el Estado, y por eso hay tantos escándalos de parapolítica, y el Estado está sufriendo aún las consecuencias de lo que ha sido todo este desarrollo del paramilitarismo en el país. Otra cosa que influenció mucho y que lo plantea León Valencia en su texto es que el uso de la fuerza provocó que en algunas regiones del país también la ciudadanía legitimara el hecho de que los paramilitares estuvieran presentes en su territorio, porque, digamos, tendrían, entre comillas, ellos lo plantean como más seguridad por parte de esto. Pero esto ha traído consecuencias fatales en el Estado colombiano, lo que ha hecho que el Estado, digamos, sea un Estado corrupto e influenciado por la violencia y por el paramilitarismo que ha venido afrontando, digamos, el país en los temas políticos y sociales. Bueno, para reunir las ideas expuestas, pues lo que Miguel nos quiere plantear es cómo se legitimó estas acciones de poder ilegalmente y cómo se dio un proceso de captura del poder por parte de los paramilitares frente a las instituciones del Estado. Mayra nos trae a contexto cómo estos grupos paramilitares se extendieron por todo el país, más que todo en el noroccidente del país, el suroccidente y el centro del país, llevando acciones de violencia, oprimiendo los territorios. Y yo creo que cabe rescatar cómo estos grupos paramilitares surgen como esa competencia que quería alterar el poder en el sistema político que estaba presente en el país. Como para el 2006 se da una reforma del sistema de partidos y cómo se busca mejorar o reforzar la estructura inestable que había en los sistemas políticos del país. Pues como vimos en lo que más que todo en la zona del Caribe, personas que en un año tenían una cantidad de votos, ya el otro año en las elecciones siguientes ya estaban en el Senado, ya estaban en grandes cumbres del Estado. Entonces el problema ahí no solo de corrupción, sino de clientelismo y de violencia política, como bien lo habíamos expresado inicialmente, ha generado un debilitamiento del Estado, y que Colombia sea reconocida como un Estado que maneja su legitimidad bajo coerción. Digamos que esto es importante, o sea, la crisis o digamos la ganancia de las elecciones, ¿cómo se dio? Pues digamos, no desde el punto de la lectura, sino desde un punto un poco más personal. Cómo estas entidades, digamos, llegaron a los territorios, ¿sí? Controlaron, digamos, toda la cuestión de la votación, pero indirectamente coaccionaban los votos, ¿sí? O sea, no necesariamente era la cantidad de personas que votaban, digamos, a favor de los candidatos, sino como el famoso trasteo de votos que se dio en la época demostró la crisis institucional que tenía el Consejo Nacional Electoral, y cómo eso, digamos, obligó a que justamente la reforma del 2003 planteara que existiera, digamos, un tope para poder financiar también los partidos políticos, y esto pues a su vez fue un blanco de acción de los paramilitares para unir sus fuerzas políticas en un solo, digamos, partido para poder llegar y cumplir esas condiciones. Pero es importante intentar ver también cómo esa captura de ese trasteo de votos que se dio y ese tipo de votaciones, digamos, altas a través, digamos, no sé, de sobornos o de otros mecanismos que hayan tomado en las elecciones, pues facilitó, digamos, esa captura, ¿no? Sí, también como, digamos, cómo fue la acción del paramilitarismo, cómo ha
digamos, ejercido presión en las instituciones del país, ¿sí? Y cómo estas se han tenido o han venido transformando gracias a este tipo de situaciones y de coerción por parte de los paramilitarismos y de la violencia en el país, y cómo ha llegado a ejercer un máximo de control territorial en el país. No sé si quieras plantear la siguiente pregunta para... Bueno, para continuar con el conversatorio, la segunda pregunta que nos planteamos que era importante en este conversatorio es: actualmente en el país continúan existiendo escándalos de corrupción, por lo tanto, ¿por qué no han sido efectivos los planes? Para dar respuesta a esta pregunta, me parece prudente intentar hablar primero de los métodos que llevan, digamos, a que exista la corrupción, y de básicamente cómo se activa la corrupción o cómo se puede entender un poco la corrupción. Entonces, los métodos que activan la corrupción, vamos a hablar de que son básicamente 4. El primero de ellos es un sistema financiero internacional, en donde básicamente hay la posibilidad de mover, digamos, pagos y transacciones en minutos de diferentes lugares del país. Y como sabemos, pues existen, digamos, unos paraísos fiscales en donde esos dineros pueden llegar sin necesidad de ser fiscalizados por los estados, ¿sí? Y pues obviamente esto trae como consecuencia que existe, digamos, se masifique este fenómeno de la corrupción. El otro es básicamente la doble contabilidad de las empresas, en donde pues prácticamente, digamos, no se constituye no es tan fácil entender, digamos, al detalle cómo se mueven los dineros, ¿no? O también no se justifica en qué se mueven los dineros, que esa también es una acción que masifica. El tercer punto es, digamos, un tema que se podría tomar como central, y es que existe una debilidad institucional por parte del Estado para poder básicamente, primero, fiscalizar sus propias rentas o tener el control sobre sus recursos. Esto pasa especialmente a nivel descentralizado, pero también de una forma punitiva, y es que el Estado no es capaz de llegar, digamos, a dar castigos ejemplares o dar castigos de cárcel o penales, y también de pronto civiles, para que el fenómeno de la corrupción no sea como una ganancia, ¿sí?, el más vivo, sino que al contrario realmente sea una cuestión de reproche social. Y el tercero, digamos que ese se enmarca en lo que se puede llamar como la gran corrupción, ¿sí? Y el cuarto es la pequeña corrupción, que es básicamente la que se realiza a los ciudadanos a través de los funcionarios, digamos, a un nivel un poco más local. ¿Y es cuál? Una anécdota interesante que existe, digamos, en los despachos judiciales, se llama el despacho 50.000, y es que el abogado que necesite, digamos, el archivo de su caso, le da 50.000 pesos a la persona que está en la oficina, y digamos que él actúa de operancia para entregarle ese certificado a la persona inmediatamente. Pero el que, digamos, no acude a esas prácticas o no conoce esas prácticas, básicamente le toca esperar hasta los días hábiles que sean para entregarle ese mismo favor. Entonces, pues ese tipo de prácticas que se dan a través de las relaciones personales, pues va legitimando las acciones, digamos, de los sujetos, ¿sí? Para que ese tipo de prácticas que parecen esporádicas se vuelvan, digamos, algo normal dentro de las entidades. Ese, digamos, puede denominarse, como ya lo mencioné, la pequeña corrupción. Corrupción, digamos, que sucede en el tú a tú, por mencionar otros ejemplos, ¿sí? Y básicamente entender también cómo se activa la corrupción. Y esto básicamente es a través de signos, o cómo se puede, digamos, denotar el concepto de corrupción. Y es que para que exista corrupción debe haber una violación de un deber institucional, ¿sí? Una acción que vaya en contra de lo que debería ser, o de la función misional de una organización. La siguiente es que la noción de la corrupción es parasitaria, entonces básicamente debe haber una violación de la normatividad, ¿sí? El tercer punto es que para que exista un acto de corrupción
no siempre es posible que exista una acción penalmente, digamos, antijurídica para que pueda suceder. Entonces, pues eso también es bastante importante porque a veces, digamos, las fallas normativas que tiene el Estado pues llevan a que justamente haya acciones que intenten, digamos, direccionar fuera de lo legal y que obviamente eso también beneficie un poco al tema de la corrupción. Lo otro también es que esos actos de corrupción tienen por sí mismos una lógica de beneficio personal, ¿sí? Que naturalmente va fuera de lo institucional, ¿sí? Y el quinto es que los actos de corrupción tienden a realizarse en secreto o al menos en un marco de discreción, ¿sí? Donde, digamos, solamente las personas que tienen contacto con ese ideal pues son las que realmente saben que eso existe. Esto lo sacamos de la conferencia de Jorge Mallet, que es uno de los textos que tenemos en la cátedra de problemática pública y que nos parecía importante resaltarlo en este conversatorio. Continuando con lo que dice Miguel, es importante aclarar que el Estado pues, ha generado herramientas o mecanismos para mejorar estas prácticas corruptas en el país. Una de ellas podemos enfatizar en el Estatuto Anticorrupción, pues lo que quiere es, pretende es generar esas herramientas para luchar contra la corrupción en las entidades del Estado, pero no solamente a nivel institucional, sino también en la sociedad. Por eso, pues me parece muy importante que enfaticemos en lo que es que se tiene las comisiones para la moralización y la comisión para la ciudadanía, reuniendo así que lo que busca es mejorar la gestión pública y mejorar la administración pública, o sea, hacerla como más moderna. Pero pues como podemos ver a lo largo de los años, la corrupción en Colombia ya ha tomado como tanto apoderamiento que ya hace parte de nuestra cultura, aún existiendo un estatuto anticorrupción. Se supone que anualmente se deben generar herramientas anticorrupción, estas se deben subir a la página de la página anticorrupción, pero la pregunta es si la ciudadanía tiene acceso a qué herramientas son, cómo se desarrollan en las instituciones y cómo nosotros como ciudadanos entramos a participar en estas prácticas anticorruptivas. Lo otro es que también hay que rescatar que existe el COMPE 167, que lo que nos quiere traer es como una mejora anticorrupción y fortalecer el estatuto mediante herramientas y mecanismos para la prevención, la investigación y el control de prácticas corruptivas en las instituciones del país. Pues no sé si Miguel quisiera complementar o Mayra quisiera complementar. Bueno, sí, entonces para contextualizarlo o para reunir lo que mis compañeros han hablado, el compañero Miguel hace una contextualización del concepto de corrupción y asimismo Natalia cita el Estatuto Anticorrupción, que es muy importante y que es uno de los mecanismos que el Estado tiene para controlar, digamos, estas prácticas corruptas que se manejan en el país, asimismo como el COMPES, y que se crean unas comisiones para solucionar este tipo de problemas. Entonces, digamos, lo que plantea el estatuto es que o se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sancionar estas conductas irregulares que son de corrupción. Y importante resaltar lo que planteaba Natalia, y es que, digamos, no simplemente del Estado y de las instituciones, sino que también la sociedad debe participar, digamos, en la solución del problema de corrupción para mejorar, digamos, las instituciones y la función de estas mismas. Es importante aclarar que los puntos de acción, digamos, tanto el COMPES como el Estatuto Anticorrupción, están enfocados hacia que la gestión de las entidades públicas en términos presupuestales no se vean favorecidas por intereses privados, que digamos es un punto central. Sin embargo, digamos que para responder un poco más puntual a la pregunta de por qué realmente no ha sido efectivo, aunque como vemos el Estado tiene muchos mecanismos para introducir, digamos, este tipo de herramientas en la práctica, como lo es la Procuraduría, como lo es la Contraloría, como lo es incluso el mismo ejercicio presupuestal,
como lo es también el tema de la personería, como lo son diferentes instancias a nivel local, como también la rendición de cuentas, para llegar a tomar, digamos, acción en contra de unas acciones delictivas que perjudican los recursos públicos. No son efectivas en la medida en que realmente, primero, no hay una consolidación de información, digamos, hacia un énfasis de resultados, es decir, hacia juicios de por qué se gasta en ciertas cosas o por qué no, en que no existe, digamos, ese ejercicio en la rendición de cuentas, que es algo vital y por lo cual de pronto la ciudadanía podría enterarse un poco más de los asuntos públicos. El otro tema que tampoco se toca un poco en el tema de la corrupción. ¿Se cortó? Sí, aparece que se cortó. No, ahí está grabando. Bueno, no importa, sigamos. El otro tema que también toca, que se debe tocar por parte del Estado hacia el tema de la corrupción, es también poder tener mecanismos de acción a nivel internacional para seguir esos recursos que se mueven prácticamente en segundos a diferentes cuentas a nivel mundial, para poder realmente contrarrestar la acción. Por ejemplo, vemos casos como los Panama Papers, vemos casos como, por ejemplo, que es de un sector privado, Interbolsa, pero igualmente afecta a los recursos públicos y que hay que tener, digamos, la capacidad de llegar a accionar contra este tipo de acciones delictivas. El otro tema que también hay que tocar es el tema contractual, que es uno de los que se ve más afectados, porque realmente ni siquiera se culminan las obras públicas, pues digamos, a través del clientelismo se puede denotar cómo se le da este tipo de contratos y de recursos a personas que no tienen la capacidad, no solamente administrativa, sino, digamos, física, para poder llegar a culminar las metas que se dan en los contratos, y que obviamente esto también ha perjudicado un poco el desarrollo del Estado, aunque, como bien lo he dicho, se ha desarrollado herramientas. Realmente no hay una organización pública en el marco del Estado que se encargue, digamos, de hacer el seguimiento y no solamente esperar que la ciudadanía realmente se interese por estos temas públicos, sino que también tenga su posibilidad en el Estado de controlarse a sí mismo. También es importante, según lo que Miguel nos plantea, resaltar cómo son las sanciones para las personas que cometen estos actos delictivos, ¿sí? Entonces, digamos, el estatuto plantea que toda persona natural o jurídica que cometa un acto delictivo contra la administración pública o contra el patrimonio estatal debe recibir una sanción o una inhabilidad de 20 años para ejercer cargo público. Me parece a modo personal que, digamos, este tipo de actos deberían ser sancionados de una manera más, digamos, larga, o sea, que no sean simplemente 20 años de no función pública, sino que no vuelvan a ejercer un cargo público, y que esto sea un ejemplo para que las personas que llegan al poder y están dirigiendo las instituciones no repitan este tipo de situaciones. Y es que ahí te quiero interrumpir, María, y es un tema importante, y es que, listo, sancionan a la persona natural o a la persona jurídica, pero ¿qué hacen este tipo de personas? Cambian de razón social, crean una nueva empresa, ponen su nombre muy debajo de todas las acciones y siguen operando. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer realmente? Justamente consolidar información acerca de quiénes son estos pillos y poderlos, digamos, sancionar o sacar de las listas de forma automática. O sea, si se le dio un contrato, revocarlo en el cabo de tiempo menor posible. O sea, no habría que operar de otra forma, sino así tiene que operar el Estado. Y para eso, digo, es importante que se consolide como una central de inteligencia o una central de información que realmente pueda operar en este sentido. Pero si esperamos a que lo haga por, digamos, la moralidad de cada persona, que lo haga automáticamente a través de la ciudadanía, pues estamos, digamos, que no es el caso de Colombia, que pueda existir esta naturaleza, sino que es más algo que también se tiene que ir construyendo. Sí, en eso también influye mucho la educación, digamos, también el control interno que se tiene dentro de las instituciones, valga la redundancia, que es muy importante, y por eso en Colombia se ven muchas noticias
de escándalos de corrupción, pero que al mismo tiempo las personas o la sociedad está inconforme porque las personas se sancionan de una forma muy leve y entonces por eso se vuelve como una cultura ya de corrupción, porque el Estado no garantiza que las sanciones sean plenas para que no se vuelvan a repetir. Pues reuniendo ya lo que hemos hablado, se puede decir que la corrupción es un fenómeno complejo y multidimensional que se ha apoderado de la cultura, pues, de nuestro país. Siempre que hablamos de corrupción pensamos en los funcionarios, en los mandatarios, pero nunca lo vemos desde nosotros como ciudadanía. Lo que decía Miguel, nosotros por acceder más rápido a favores o a un servicio, lo que hacemos es pasar por encima, digamos, de esa moral que hay y conseguir siempre algo a cambio. Entonces creo que todo empieza también desde nosotros, pero lo que dice Miguel es cierto, si existe un COMPE, si existen leyes, si existe un estatuto, algo está mal. Entonces no es solo con imponer moralidad o legalidad o transparencia en las instituciones, sino también dar fuerza mayor a lo que se está diciendo en estos mecanismos. Entonces, para seguir así, yo quisiera ya pues que debatiéramos pues la última pregunta: ¿cuáles han sido los factores que llevan a la permanencia de la corrupción y la violencia política en Colombia? Reuniendo ya todo lo que hemos dicho. Bueno, entonces para responder a la pregunta vamos a mencionar 6 factores que nos parecen importantes. El primer factor va a ser el factor moral. El factor moral en la medida que las personas, digamos, se han acostumbrado a la violencia política que ha existido en el país, y asimismo también se ha acostumbrado a las prácticas corruptas, lo que ha, digamos, legitimado un poco la acción. Entonces, pues, digamos, han surgido frases coloquiales como el vivo y del bobo, y pues este tipo de acciones repercuten en principio en que se repitan estas acciones a nivel digamos local o a nivel nacional, y además de que, digamos, no exista un control o realmente una conciencia del daño que se está haciendo a través de esos factores. Y otra condición moral que, digamos, se ha visto bastante afectada es el hecho de que los líderes políticos que tengan una idea, digamos, contraria a la idea tradicionalista, generalmente no, en la mayoría de los casos son asesinados. Y ese tipo de violencia, digamos, ha disminuido la pluralidad, digamos, del Estado, y obviamente pues el disenso que se puede generar a través de ciertas prácticas del Estado. El otro factor que nos parece importante rescatar es el factor económico, y es que claramente el Estado ha sido siempre el generador de rentas, digamos, a nivel social, y como no ha generado, digamos, unos sistemas sancionatorios fuertes en materia penal, ha sido blanco de básicamente llegar, digamos, al poder y usar esas rentas en una gestión, digamos, propia para los actores privados. Y esto pues obviamente ha permitido, primero, aumentar la desigualdad a nivel nacional, y por otro lado, pues que obviamente hay una percepción de que el Estado no hace una función pública para la gente en general, sino para, digamos, los sectores económicos o los sectores fuertes del país. Entonces, pues eso ha perjudicado, digamos, la imagen del Estado, y obviamente ha permitido la continuidad de la violencia política y de la corrupción. Asimismo, para continuar, yo quiero mencionar dos factores que me parecen muy importantes, que han sido fundamentales para la permanencia de la corrupción y la violencia política en el país. Uno de ellos es el factor político. ¿Por qué cito el factor político? Porque desde el interior de los partidos políticos se ha venido desenvolviendo un tipo de corrupción que se debe controlar para que la corrupción se termine en el país. Los partidos políticos, digamos que ya no están siguiendo los lineamientos o los principios con los que se crearon, sino que permiten que personas que no tengan los principios que tiene su partido político se integren en este partido, y al ser elegidos cometan actos de corrupción sin, digamos, seguir los lineamientos que tiene el partido.
y asimismo, digamos, no ejercen una buena administración pública en el país, y eso hace que no se combata la corrupción. Por parte del factor institucional, tenemos que dentro de las instituciones se debe generar un control más interno para que estas instituciones y estas organizaciones, digamos, controlen el funcionamiento de estos funcionarios públicos y que no cometan actos delictivos o corruptos dentro de esta organización. Otro factor que ha dado permanencia y continuidad a las prácticas de corrupción y violencia política puede ser también el factor social, como desde las pequeñas acciones, desde la ciudadanía, la corrupción se ha fortalecido en pequeños favores, en pequeñas acciones que no solamente las vemos siempre desde lo institucional. También hay que resaltar cómo, o sea, las personas del común siempre vemos la corrupción desde la perspectiva que solamente es de los dirigentes, desde las instituciones, y no como nosotros ciudadanos. Entonces, no sé qué más quisieras mencionar. No, pues yo quería tocar de pronto el tema de lo que decía Mayra, y es que hay que hacerle obviamente desde la institucionalidad pues un control riguroso, pero pues ahí digamos es que desde la parte penal castigar fuertemente a esas acciones, porque pues es muy complicado, digamos, que generalmente los dirigentes de las acciones beneficien a terceros. Es muy difícil controlar que esos mismos subordinados actúen en contra de ellos o, digamos, exista un ideal contrario al que está impuesto por la dirección, ¿no? Me parece algo que de pronto no es tan funcional, pero en cambio si se ve desde lo penal, pues ya existe, digamos. Sí, claro, digamos, es bastante importante. Cuando hablábamos hace un ratico al responder la pregunta en el tema del paramilitarismo, era como el paramilitarismo había influido también en las instituciones del país, y por esto, o sea, ese mismo factor incide en que la corrupción se siga manteniendo. Entonces, digamos, para terminar la corrupción, o lo que hace que la corrupción permanezca en las instituciones aún, es que no se ha controlado la violencia que se ha ejercido contra las instituciones. Podemos acá rescatar lo que planteaba la Comisión Histórica sobre ese proceso que se ha dado el conflicto armado a través de los años por una falencia en el Estado, una debilidad política, una debilidad institucional, una debilidad social. Institucional también ha generado que en los últimos años el Estado como que tome un apoderamiento del problema de las víctimas del conflicto, no solo desde el conflicto, desde lo que veníamos hablando de la violencia política, sino también de la violencia desde las personas del común, desde la ciudadanía. Por eso que también es importante, antes de cerrar este conversatorio, mencionar la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue creada en el 2014 con el fin de buscar cuáles, donde esta comisión tiene por objetivo enfatizar en las causas que llevaron a este conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado y han contribuido a la persistencia de este conflicto armado a lo largo de los años, y también cuáles fueron los efectos que estos trajeron durante el conflicto y los que van a traer ahora. Pues esta comisión está compuesta por 2 expertos, los cuales pues pretenden de alguna u otra manera dar como un papel importante a todo el tema del conflicto armado en Colombia y las víctimas que este ha dejado. Yo creo que ahí es fundamental mencionar que pues algo que digamos menciona el texto, que dice que básicamente han habido unas fallas estructurales en el Estado que han proliferado la violencia en Colombia a lo largo de los años, y que igualmente eso lo podemos ver, digamos, muy vigente hoy en día. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tema agrario, ¿sí? De que existe digamos, una concentración de tierras muy grande a nivel nacional. El tema de la riqueza, ¿sí? Que no se ha, digamos, dado, digamos, de una manera genérica, o que cualquiera, digamos, tenga acceso a este tipo de herramientas, sino que pues siempre ha sido, digamos, segregados a ciertos sectores o clases económicas del país. Otro tema que es estructural, que no se ha mejorado, es el tema de la justicia, ¿sí? Que obviamente sigue todavía muy en boga, que por ejemplo, si hay
tienes, digamos, cierta cantidad de recursos, pues puedes jugar un poco más con la justicia para que a lo largo pues no te fallen inmediatamente, sino que pues al contrario puedas incluso tener casa por cárcel independientemente de los crímenes que hagas. Y el otro tema que es estructural es el tema, digamos, de la legalidad. Pues que ya no es tanto como enfocado hacia lo penal, sino enfocado un poco como hacia la construcción del Estado en sí mismo, ¿sí? La función y el papel que debe tener el Estado frente a la ciudadanía, que eso ha sido algo que pues obviamente no ha jugado un papel vital y que obviamente ha permitido que esa masificación de la violencia expone en todos los lugares del país. Y asimismo el papel o la posición que va a tener el Estado con respecto a las víctimas, cómo va a ser su reparación y cómo va a ser, digamos, la solución de vida de aquí en adelante de las víctimas, tanto de las víctimas como de los reinsertados en la situación del país y digamos el espacio político que les van a dar a los reinsertados, cómo no se puede permitir que haya una corrupción a partir de ingresar al panorama político. Bueno, pues de esta manera este conversatorio se hizo con el objetivo de enfatizar el tema de corrupción y violencia política desde diferentes perspectivas, de diferentes momentos, incluyéndonos como sociedad, como funcionarios públicos y como estudiantes. Entonces esperamos que hayamos aportado al tema de corrupción y violencia política en Colombia.